Mindfulness o el arte de estar presente. Capítulo 2. Control de calidad de la mente. Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado. Se encuentra en nuestros pensamientos. Está hecho con pensamientos. Si una persona habla o actúa con pensamientos de maldad, el sufrimiento le seguirá, como la rueda sigue la pezuña del buey que tira del carro. Si una persona habla o actúa con un pensamiento puro, la felicidad le sigue, como una sombra que nunca le abandona. Abhidhamma, texto budista, siglo III a.C. El redescubrimiento del mindfulness es un caso curioso, ya que surge de la confluencia de las modernas ciencias de la salud, la psicología y la medicina con una de las antiguas tradiciones contemplativas, el budismo. Cuando yo volví a España, después de mi estancia en el Centro Médico de la Universidad de Massachusetts en 2004, el mindfulness era desconocido en España en el ámbito de la salud. Solo algunos practicantes de medicina budista estaban al tanto, pero en un contexto muy diferente. Ahora, gracias al apoyo de la neurociencia, el mindfulness es portada de revistas y sale en la prensa con frecuencia. Es habitual leer sobre la plasticidad del cerebro y los procesos de aprendizaje, sobre cómo la felicidad se puede medir en el cerebro y sobre la existencia de un monje budista que es el hombre más feliz del mundo. Mindfulness en medicina. La práctica de mindfulness es una de las principales clases de meditación budista. Aunque parezca extraño, los términos medicina y meditación comparten la misma raíz, med, que significa medir. Medicina deriva del latín mederi, que quiere decir cuidar, mientras que meditación viene de meditari, que significa ejercitar. Curiosamente, ambas palabras designan enfoques orientados a aliviar el sufrimiento humano. La medicina con la materia y el cuerpo y la meditación a través de la mente. Puesto que mente y cuerpo no son cosas tan distintas como proponía el filósofo Descartes, podemos considerar que sendas disciplinas aspiran a la sanación de este organismo psicofísico, que es el ser humano, aunque desde distintos ámbitos. El Buda histórico, que vivió hace más de 2500 años, fue un avanzado para su época. Mediante un estilo que hoy denominaríamos como científico, con gran tenacidad y sin más instrumentación que su mente y su cuerpo, consiguió desarrollar un profundo conocimiento sobre la mente, el sufrimiento y la condición humana. De ese singular y dedicado esfuerzo de investigación, surge la comprensión del funcionamiento de la mente y de las causas del sufrimiento tradicionalmente presentadas como los tres venenos, que es como el Buda llamaba a las sustancias irritantes para la mente: el deseo o codicia, la ignorancia o ilusión y la aversión u odio. Desde su punto de vista articulado en el budismo, la mente sana es la que consigue desprenderse de estas sustancias irritantes, mientras que la meditación es la medicina que permite curar y proteger la mente de estos tóxicos. El propósito del budismo no es otro que el de cultivar una mente sana, que esté libre de esa irritación o insatisfacción, y así pueda disfrutar de una felicidad sostenida. La meditación mindfulness se utiliza en el budismo como una forma de entrenar la mente, con dos funciones importantes. Por un lado, calmar la agitación mental, fruto de las inquietudes, ansiedades, preocupaciones, etc. Y por otro, desarrollar una mayor perspicacia al percibir las cosas como son. Esta actitud de mirar las cosas como son implica prescindir de juicios, interpretaciones y condicionamientos que nublan la comprensión o crean modelos mentales limitantes o erróneos. Un ejemplo de modelo mental erróneo es la creencia de que si uno estudia y se esfuerza mucho en la vida, siempre le irá bien. Aunque este principio podía funcionar en un ámbito doméstico o en el colegio, no se sostiene a mayor escala.
Es equivalente a pensar que si uno es vegetariano, un tigre suelto no le va a atacar por el único motivo de que uno no coma carne. El tigre ataca si estás en su camino, y en la vida no siempre se valora el esfuerzo. Vivir implica encajar una dosis de mala suerte en forma de desastres como la enfermedad, una separación, la pérdida, etc., que no se pueden evitar por mucho que uno se esfuerce. El budismo, a diferencia de otras religiones, aunque es más bien una filosofía, psicología que una religión, no se apoya tanto en la creencia y en la promesa de un final feliz, llámese cielo o nirvana, como en la experiencia de que se puede ser feliz en esta vida. El mindfulness está muy presente en las tradiciones budistas derivadas, como por ejemplo en el Vipassana, así como en la escuela Zen o budismo japonés, y de forma más implícita en el Vajrayana o budismo tibetano. A diferencia de algunas escuelas de meditación que mezclan elementos culturales y religiosos con la meditación, en el mindfulness se siguen las técnicas de la escuela Vipassana, que están enfocadas a un entrenamiento de la mente con poca o ninguna decoración añadida en un contexto laico. El inconveniente de este enfoque es que resulta algo áspero y aburrido al principio, ya que no tiene el colorido de las prácticas religiosas, pero la ventaja es que resulta sumamente asequible a cualquier persona independientemente de sus creencias. Las prácticas desarrollan paralelamente la atención y la concentración, siendo la respiración natural y las sensaciones del cuerpo el principal foco de atención. Es por esto por lo que comenzamos las prácticas del capítulo anterior con este ejercicio de atención de la respiración. La práctica de mindfulness se puede realizar de dos maneras. En primer lugar está la práctica formal o meditación, en la que una persona se concentra en el ejercicio que sea tanto como pueda. Por ejemplo, la atención en la respiración, permaneciendo inmóvil con la atención fijada en el objeto de meditación, en este caso la respiración. En segundo lugar, están las prácticas informales como la atención en la ducha y otras actividades donde se practica mindfulness realizando tareas cotidianas. Las dos formas de prácticas se contemplan. Las informales dan tranquilidad mental, reducen la ansiedad y mejoran la atención en los procesos, mientras que las prácticas formales facilitan el bienestar, mejoran la comprensión, desarrollan la amabilidad y poco a poco van transformando la personalidad. En este libro iremos introduciendo ejemplos de unas y de otras, capítulo a capítulo. Las prácticas más difíciles, como se verá, son las de tipo formal, cuando hay que realizarlas durante un tiempo largo, digamos media hora o más, cultivando un estado mental de tipo contemplativo, plenamente presente, enfocando la atención en la realidad del momento, aceptándola sin dejarse llevar por los pensamientos ni por las reacciones impulsivas. Sencillo de explicar, pero difícil de conseguir, como dicen que describió Albert Einstein sobre la meditación. Cuesta al principio, pero con paciencia se progresa, de la misma forma que aprender a tocar un instrumento o hablar un nuevo idioma. En mindfulness, el practicante parte de un objeto primario. Pongamos la sucesión respiratoria de inhalaciones y exhalaciones, hasta que se obtiene una atención relativamente estable sobre la observación de este proceso, sin distracciones mentales. Después, puede ir gradualmente ampliando el foco, contemplando de la misma manera otras sensaciones corporales como el frío, el calor, la incomodidad o el dolor. Finalmente, si se mantiene estabilidad en la atención, se llega a incluir en el foco a los pensamientos, las emociones y las fantasías, tal y como aparecen en tiempo real y como van siendo sustituidas unas por otras. Uno de los afortunados encuentros de la meditación con la medicina
se dio en el Centro Médico de la Universidad de Massachusetts en 1979. Allí, el Dr. Jon Kabat-Zinn y sus colegas diseñaron un programa de reducción del estrés mediante mindfulness, conocido como MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, que es un entrenamiento pautado de mindfulness en 8 semanas con resultados sólidos y muy consistentes, y que se imparte en cientos de hospitales e instituciones en el mundo. La reducción de estrés mediante el mindfulness es ahora el principal entrenamiento de mindfulness y tiene un amplio reconocimiento académico y científico en el mundo de la salud, con más de 400 referencias científicas publicadas cada año y con un programa de certificación de instructores. Gracias a estas investigaciones, está surgiendo un interés por encontrar aplicaciones de mindfulness para desarrollar una mente sana, con la que prevenir el estrés y otros males de nuestra sociedad moderna, como la depresión o la ansiedad. Para ello, el primer paso en cualquier entrenamiento es familiarizarse con el funcionamiento de la propia mente, ya que ahí mismo radican las fuentes de la felicidad o sufrimiento personal. En este capítulo veremos cómo funciona la mente y de qué manera podemos poner en marcha un control de calidad del proceso mental que contribuya a crear esa mente sana, bella, compasiva y eficaz, que cree causas de felicidad.